Mi nuera acarició su vientre de embarazo y me dijo con calma: debería buscar otro lugar donde vivir, porque necesito tranquilidad para el bebé. Mi hijo solo bajó la cabeza en silencio. Yo no me enojé, simplemente respondí con serenidad: nuera, esta es mi casa. Un mes después, fue ella quien tuvo que empacar sus cosas. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Olivia, creo que ya es momento de que empieces a buscar otro lugar donde vivir. Su voz sonaba tranquila, casi ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Yo estaba a la mitad de untar mantequilla en mi pan, el cuchillo detenido en el aire mientras mi mente procesaba esas palabras. Paloma estaba sentada frente a mí en la mesa del desayuno, con las manos apoyadas en su vientre, en esa postura típica de las mujeres que quieren recordar al mundo que están embarazadas. Sus uñas estaban pintadas a la perfección. Su expresión, suave pero firme, parecía la de una actriz soltando su gran línea. Necesito paz y tranquilidad para el bebé. Continuó con ese tono que pretendía sonar compasivo. El doctor dice que el estrés no es bueno para ninguno de los dos, y como tener demasiada gente en la casa me resulta abrumador, dejé el cuchillo a un lado y tomé mi taza de café. Demasiada gente. Mi voz fue serena, aunque mi corazón no lo estaba. Ella se encogió de hombros con ligereza. No es nada personal, solo pienso que sería más sano para todos que tuvieras tu propio espacio. Algún lugar más tranquilo, ¿me entiendes? El silencio que siguió fue pesado. Tácito estaba en la punta de la mesa fingiendo revisar su celular, sin levantar la vista ni una sola vez. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Tengo antes de que empiece ese nuevo capítulo tuyo. Paloma se iluminó como aliviada de que yo no hiciera un escándalo. Pues, quizá un mes. Eso debería darte tiempo suficiente para encontrar un buen departamento para adultos mayores. De hecho, ya estuve viendo algunos folletos. Alcanzó una carpeta en la barra y la deslizó hacia mí como si me entregara un regalo. No la toqué. Mi nombre, solo mi nombre de pila, estaba garabateado con marcador en la portada. Ordenado, claro, definitivo. La cocina olía a los roles de canela que había horneado esa mañana, pero ya no se sentía como mi cocina. Paloma había cambiado las cortinas la semana pasada. Sustituyó mis platos de cerámica azul por los suyos de porcelana blanca. Poco a poco mi vida había sido arrinconada. Lo pensaré, dije en voz baja. Ella sonrió, satisfecha. Sabía que lo entenderías. Es lo mejor para el bebé. Otra vez pasó la mano sobre su vientre. Su mirada buscó a Tácito como queriendo sumarlo a su causa. Él asintió una vez, sin mirarme. Bebí un sorbo de café, dejando que el amargor me cubriera la lengua. Un mes. Ella pensaba que yo estaría fuera en un mes. El resto del desayuno transcurrió en una cortesía forzada. Lavé mi plato en el fregadero dándoles la espalda. Mi mente ya empezaba a ordenar las capas de lo que acababa de pasar. No era una petición. Era una expulsión disfrazada de palabras suaves. Cuando salí de la cocina, no subí a mi cuarto. En cambio, salí al porche. El aire fresco de la mañana me golpeó con un filo más intenso, como si ignorara la tormenta que se gestaba dentro de mi casa. Me quedé ahí hasta escuchar la risa de Paloma desde adentro, seguida del murmullo bajo de la voz de Tácito. Ellos creían que yo tomaría mi café y esa carpeta de opciones para desvanecerme tranquila en otro código postal. Se equivocaban. El doctor dice que debo cuidarme del estrés. Soltó esa frase en el aire como si fuera una ley médica, parada en la cocina con un licuado en la mano. Yo acababa de entrar del jardín, con la tierra aún bajo las uñas, cuando decidió dar su diagnóstico del hogar. No se trata solo de mí. Siguió mezclando el vaso con un popote reutilizable. Se trata del bebé. Cualquier tensión innecesaria podría ser dañina. Y últimamente, dejó su voz en suspenso, sus ojos clavándose en mí como una sentencia. «Últimamente», pregunté. Paloma miró por encima del hombro, esperando claramente que Tácito la respaldara. Él estaba en la mesa con la laptop abierta, aunque la pantalla apagada me decía que había estado escuchando todo.
Ella suspiró como si esto fuera difícil para ella. Últimamente ha habido demasiado ruido y malos entendidos. Me levantaste temprano haciendo llamadas. Yo hablo con mi hermana los martes, a las 10, le dije. Su sonrisa era leve, paciente, de esas que se dan cuando alguien cree que uno no entiende sus propios errores. Lo sé, pero justo a esa hora es cuando necesito descansar en la mañana. Mi cuerpo necesita recargarse. Puso la mano en su vientre, los dedos abiertos como si fueran un escudo. Simplemente no es un ambiente ideal. Miré a Tácito. Apretaba la mandíbula como si masticara palabras que prefería no decir. No está equivocada, mamá, murmuró al fin. El doctor sí mencionó evitar el estrés. La palabra mamá sonó extraña en ese momento, como si la usara solo por obligación. ¿Así que yo soy el estrés?, pregunté en voz baja. Nadie dice eso, respondió Tácito, con los ojos volteando hacia Paloma. Su tono ahora era más suave, casi como queriendo convencerme. Es solo que llevas mucho tiempo aquí y quizá te acostumbraste a hacer todo a tu manera. Lo cual está bien, claro, pero con un bebé en camino tenemos que pensar en lo más saludable. ¿Lo más saludable?, repetí casi para mí misma. Yo había trabajado 30 años en una sala de urgencias. Había soportado gritos, vómito y hasta empujones de pacientes en pánico. Yo sí sabía lo que era el verdadero estrés. Y de alguna forma, el peligro ahora era que yo hablara con mi hermana a las 10 de la mañana. Intentaré hacer menos ruido, dije, manteniendo mi voz pareja. Paloma ladeó la cabeza como evaluando mi propuesta, pero el gesto de su boca me dijo que no era suficiente. Solo pienso que a largo plazo lo mejor para todos es que tengas tu propio lugar. Un sitio donde vivas tranquila sin preocuparte por andar de puntitas. No respondí. Tácito cerró la laptop. El clic sonó fuerte en el silencio. No hagamos de esto una pelea, dijo. Paloma se colgó de su brazo y salieron juntos de la cocina, bajando la voz mientras caminaban por el pasillo, retomando una conversación privada donde yo no estaba invitada. Yo me quedé en la barra, con las manos firmes sobre la piedra fría. Estrés. Esa era la versión ahora. Una excusa médica envuelta en preocupación y avalada por la aprobación a medias de Tácito. Me enjuagué las manos, frotando la tierra del jardín, pero la mugre bajo las uñas seguía aferrada. Hay cosas que no se quitan tan fácil. Desde la sala escuché la risa de Paloma, ligera, satisfecha, sonaba ensayada. Y pensé, no por primera vez, si mi propio hijo estaba leyendo de un guión escrito por ella. Paloma esperó a que Tácito llegara del trabajo antes de mostrar su siguiente jugada. Yo estaba en el comedor revisando el correo de la semana cuando ella entró con un folleto brillante en la mano. «Encontramos algo para ti», dijo, con esa voz alegre de quien ya decidió lo que te conviene. No contesté de inmediato. Colocó el folleto frente a mí, abriéndolo en una página con la foto de un estudio angosto, paredes blancas, una cocineta minúscula, apenas más grande que un closet, y una sola ventana con vista a un estacionamiento. Se llama Residencial Los Naranjos, explicó, sentándose frente a mí. Es tranquilo, seguro, y a solo 20 minutos de aquí. Pensamos que te encantaría. Pensamos. La palabra quedó flotando en el aire. Tácito ocupó la cabecera de la mesa, aflojándose la corbata como si quisiera terminar la plática antes de empezar. Tienen actividades, comedor común, hasta transporte para hacer mandados, continuó Paloma, señalando la página como si presumiera lujos. Ya no tendrías que preocuparte por mantener toda una casa, ni jardín, ni reparaciones. No me molesta cuidar el jardín, respondí. Claro, pero no deberías tener que hacerlo, replicó con suavidad. Así podrías relajarte, enfocarte en ti y nosotros en prepararnos para el bebé. Miré del folleto a Tácito. Él mantuvo la vista baja, dibujando una línea en la mesa con el dedo. No es mala idea, mamá, dijo por fin. Es pequeño, respondí. Es acogedor, corrigió Paloma. Cerré el folleto y lo deslicé de vuelta hacia ella. Y está al otro lado de la ciudad. Ese es el punto, dijo con una sonrisa que no se borraba. Tendrías tu propio espacio y nosotros más tiempo.
Menos tensión para todos. Claro que podrías visitarnos todavía. Por supuesto. Dejé que el silencio se alargara mientras la miraba acomodarse en la silla. Tácito tomó su vaso de agua evitando mi mirada. Residencial Los Naranjos tiene una promoción de mudanza ahora mismo, añadió Paloma, como si la urgencia pudiera empujarme a decidir. Si empezamos el papeleo esta semana, podrías instalarte antes de que nazca el bebé. Perfecto, dijo ella, posando su mano sobre la de Tácito en la mesa. Él no la apartó. Me recargué en la silla. ¿Olvidaste de quién está el nombre en la escritura de esta casa? Eso la hizo parpadear una sola vez. Luego se recompuso, soltando una risa ligera como si hubiera contado un chiste encantador. Nadie está olvidando nada, Olivia. Solo queremos lo mejor para todos. El aire cambió en la sala. Tácito dejó el vaso en la mesa. No nos pongamos a la defensiva, dijo. Me levanté recogiendo el resto del correo en un montón ordenado. Lo pensaré. Mi tono no dejaba espacio a dudas, pero Paloma aún intentó disimular su molestia con otra sonrisa. Claro, respondió con la misma voz alegre con la que había entrado. Pero no tardes mucho. Estos lugares se llenan rápido. Salí del comedor sin contestar. El folleto seguía sobre la mesa entre ellos. En el pasillo, escuché la voz baja de Paloma y las respuestas apagadas de Tácito. No distinguí las palabras, pero no hacía falta. Ya sabía el plan que creían estar armando juntos. Todo empezó con las cortinas. Una mañana bajé y encontré las azul crema que había cosido años atrás, dobladas dentro de una caja de cartón junto a la puerta. En su lugar, colgaban paneles blancos traslúcidos, como de catálogo de renta. Solo quería que entrara más luz, dijo Paloma al verme mirando. La claridad natural será mucho mejor para el bebé. No recordaba que me hubieran consultado. Al terminar esa semana, las fotos enmarcadas de viajes familiares, mi difunto esposo sonriendo frente al lago, Tácito de niño con su primera caña de pescar, ya no estaban en la repisa. En su lugar había un florero con eucalipto artificial y un cuadro genérico de flores en tonos pastel. Están en la bodega, me dijo cuando pregunté. Las cajas se multiplicaban. Una apareció al pie de las escaleras, llena de mis libros de la sala. Otra estaba junto a la puerta trasera con los platones de cerámica que había reunido por décadas. Paloma rotulaba cada caja con su letra impecable, siempre con las mismas palabras cocina, mamá o sala, mamá. Me preguntaba si se daba cuenta de lo que hacía, de lo meticuloso que se veía. No era limpieza de primavera, era borrarme por etapas. Una tarde entré al comedor y la encontré subida en una silla cambiando los focos de la lámpara por unos más cálidos. Tácito estaba en el trabajo. Pensé que así la cena tendría una luz más acogedora, dijo bajando con una sonrisa. Queremos que la casa se sienta tranquila, ya sabes. No respondí. Más tarde noté que el baúl de cedro que siempre estuvo al pie de mi cama ya no estaba. Lo hallé en el garaje, arrimado a la pared, el polvo asentándose sobre la tapa tallada. Cuando intenté subirlo de nuevo, Paloma apareció en la puerta. Ah, pensé que podíamos usar ese espacio para la cuna, dijo. Será tan tierno tener al bebé cerca en la noche. ¿En mi cuarto?, pregunté. Su pausa fue corta, pero reveladora. Pues por ahora sí, hasta que te mudes, claro. Dejé el baúl donde estaba, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento comprendí algo importante. No solo planeaba que me fuera, estaba ensayando la casa sin mí. Para el fin de semana, mi sillón favorito estaba cubierto con una funda nueva que combinaba con los cojines, y la colcha vieja que guardaba en el sofá para las mañanas frías estaba doblada en un closet del pasillo. Observé todo sin decir nada, como quien mira una tormenta acercarse desde el porche, sabiendo que no puede detener el viento, pero sí decidir cuándo cerrar la puerta. Una tarde, Tácito llegó a casa mientras Paloma estaba moviendo cosas en el pasillo. Había quitado el bordado enmarcado que mi madre me hizo y en su lugar colgaba un espejo redondo. Él no preguntó nada, ni siquiera se detuvo. Solo le dio un beso en la mejilla, me lanzó una sonrisa tensa y subió las escaleras. Con eso entendí todo. Si Paloma era la tormenta, Tácito había decidido quedarse bajo la lluvia con ella, y yo todavía no sabía si siquiera se daba cuenta de que se estaba mojando. Estaba en el jardín delantero, recortando los rosales, cuando vi a Aida, la vecina de 3 casas más allá, acercarse con su sombrero ancho y lentes oscuros que apenas le cubrían la nariz.
Aída nunca pasaba sin motivo, y cuando lo hacía, era porque traía algo que contar. «Has estado ocupada», comentó, mirando el montón de ramas cortadas. «Tratando de que no me ganen las hierbas», respondí, sacudiendo la tierra de mis guantes. Miró hacia la casa, bajó la voz y dijo: «Vi a Paloma el otro día. Me pareció raro que no dijera a dónde iba». Me enderecé, sintiendo la tensión en sus palabras. «¿Dónde fue?», pregunté. «Al estacionamiento del Hotel Luna Azul», contestó. No estaba sola, había un hombre con ella, alto, de cabello oscuro, traje elegante. No era Tácito. Puse cara neutral. «Ahí mucha gente se junta a comer con amigos», le dije. Ella no estaba comiendo, replicó Aída con una ceja levantada. Le estaba agarrando la mano. Se reían de algo, parados tan juntos que pensé que iban a besarse ahí mismo en el estacionamiento. Sentí como el aire se hacía más pesado, el sol de pronto más fuerte sobre mis hombros. «¿Estás segura?», pregunté. Aída asintió. «Lo vi yo misma, ellos ni se dieron cuenta, estaban demasiado metidos el uno en el otro. No lo conocí, pero no era de por aquí». Me miró con cuidado antes de añadir: «Pensé que debías saberlo». Le agradecí con voz firme, aunque mi mente corría a mil. Cuando se fue, seguí cortando sin ver lo que hacía. La imagen ya estaba clavada en mi cabeza. La mano de un desconocido cubriendo la de Paloma, su risa escapando como nunca lo hacía con Tácito. Cuando guardé mis herramientas, la pregunta ya estaba clara. ¿Por qué se veía a escondidas con otro hombre mientras en mi cocina presumía su embarazo como si fuera una medalla? Esa noche la observé más de cerca. Llegó tarde, diciendo que había ido a comprar decoración para el cuarto del bebé. Un pañuelo de seda azul claro colgaba flojo en su cuello. Tácito, sin darse cuenta de nada, la ayudó a meter una bolsa de compras demasiado pequeña para traer cosas de un niño. Le pregunté qué había comprado. Sacó una cobija de peluche con la etiqueta aún puesta. «Solo algo suave para la cuna», dijo con una sonrisa forzada. Ni una palabra sobre el hotel ni el hombre del traje. Más tarde, desde la sala, la vi meterse al pasillo con el teléfono, hablando en voz baja. Cuando Tácito le gritó desde la cocina, cortó la llamada rápido y guardó el celular en la bolsa antes de ir con él. No dije nada, pero las palabras de Aída seguían pesando. En una casa que ya se sentía frágil, aquello era el primer ladrillo flojo en la base, y yo sabía que si había una grieta en la fachada de Paloma, habría más. Cerca de la medianoche lo escuché. Una voz grave llegando desde la sala. Tácito estaba de turno nocturno en la obra. Lo había dicho en el desayuno. Así que no era él. No podía dormir. Me quedé acostada viendo el techo, el ruido del calentador llenando el silencio. Entonces lo capté. Un murmullo, tan tenue que dudé si era real. Al principio pensé que era la tele, pero después reconocí el vaivén de una conversación. Dos personas hablaban con una naturalidad que no parecía guión. Me puse la bata y abrí despacio la puerta de mi recámara. La voz volvió, esta vez más clara. Un hombre, seguro de sí mismo. «¿De verdad ya te adueñaste de este lugar?». Y después la risa de Paloma, distinta a la que usaba con Tácito en público, esta era más baja, más cálida. «Pues no es difícil cuando hay tanto con qué trabajar». Avancé por el pasillo sin hacer ruido. Mis pies descalzos se deslizaban sobre la alfombra. La luz de la sala se colaba tenue hacia el corredor. Desde la entrada vi a Paloma acurrucada en el sillón, las piernas dobladas bajo el cuerpo, con una copa de vino tinto en la mano. Frente a ella, un hombre en el reclinable de Tácito, con un tobillo apoyado sobre la rodilla. El saco colgado en el brazo de la silla. Solo distinguía la parte trasera de su cabeza, cabello oscuro, grueso y bien cortado. «Te dije que no te preocuparas», dijo inclinándose hacia adelante. «Es cuestión de tiempo. Cuando todo se acomode, tendrás lo que quieres». Paloma giró la copa sonriendo hacia el vino. «Lo sé, solo necesito ser cuidadosa. Tácito todavía no sospecha». Aquellas palabras me apretaron el pecho. Todavía no sospecha. Me quedé en la sombra del pasillo, con el instinto gritándome que entrara a enfrentarlos de inmediato. Pero no lo hice. No todavía.
Retrocedí despacio, respirando al ritmo acelerado de mi pulso. En la cocina llené un vaso de agua solo por el ruido, para dejar claro que estaba ahí sin necesidad de entrar a la sala. Un momento después, Paloma apareció sola en la puerta. ¿No puedes dormir?, preguntó con tono tranquilo. Solo tenía sed, respondí tomando un sorbo. Creí escuchar voces. Ah, la tele, contestó rápido. Estaba viendo un programa, pero ya la apagué. Tenía las mejillas apenas sonrojadas, aunque no sabía si por el vino o por otra cosa. No mencionó al hombre, y yo tampoco dije que sabía. «Subiré de nuevo», dije. Ella asintió, rozándome al pasar rumbo a las escaleras. Me quedé escuchando si se abría la puerta principal, pero no pasó. O se había ido antes de que llegara a la cocina o seguía dentro de mi casa. Esperé 10 minutos más antes de regresar a mi cuarto, cerrando la puerta sin ruido. No cabía duda de lo que había oído, ni de la risa que jamás le había escuchado con mi hijo. Todo empezó con una sola noche. Después de cenar, Tácito entró a la cocina con las llaves en la mano, diciendo que tal vez se quedaría en casa de su amigo Eugenio. Paloma se ha sentido encerrada, explicó, y creo que necesita un poco de espacio. Yo lavaba los últimos trastes. ¿Espacio de qué?, pregunté. Se encogió de hombros, evitando mirarme. Ya sabes, el ruido, el movimiento, lo de siempre. No eres tú, mamá, solo está embarazada y cansada. Sequé mis manos despacio. ¿Y tu solución es dormir en otro lado? Es temporal, dijo ya casi en la puerta, solo hasta que esté más cómoda. Esa noche temporal se volvió 3, luego 1 semana. Venía solo a cambiarse de ropa, murmurando algo sobre ayudarle a Eugenio en un proyecto o juntas de trabajo. Abrazaba a Paloma en la entrada, preguntaba por el bebé y se iba antes de que oscureciera. La casa se sentía más pesada sin él, no porque antes estuviera siempre presente, sino porque su ausencia dejaba a Paloma más libre. Se movía por las habitaciones como dueña, reacomodaba la despensa, sacaba mis colchas del closet, decidía qué platos usar. Una tarde le pregunté a Tácito cuándo pensaba volver de verdad. Estaba parado en la cochera, con el morral colgado del hombro. No lo sé, respondió. Ella parecía más tranquila cuando estaba sola en la casa. Más tranquila, repetí en mi mente. Es mejor para el bebé, agregó deprisa, como si con eso cerrara la conversación. Me mordí la lengua para no decir que el bebé no era quien estaba decidiendo esos cambios, que ese espacio no era otra cosa más que una forma de empujarme hacia la puerta. En lugar de eso, pregunté, ¿y eso qué significa para ti? No contestó, solo me dio un beso en la mejilla, un gesto fugaz, casi distraído, y se subió a su camioneta. Las noches empezaron a volverse rutina. Paloma cocinaba platillos sencillos solo para ella, siempre con el celular a la mano. Desde la sala llegaban risitas suaves cuando creía que yo estaba arriba. Cada vez con más frecuencia la escuchaba moverse después de la medianoche, el sonido de una puerta que se abría y se cerraba en silencio. Cuando se lo comenté a Tácito por teléfono, lo tomó a la ligera. Seguramente anda inquieta, ya sabes cómo es. Yo sí sabía. Sabía bien cómo se veía cuando alguien empezaba a armar una vida en la que tú ya no estabas incluida. Y sabía que mi hijo le estaba entregando las llaves para que lo hiciera. Para la segunda semana, su maleta ya no salía de la camioneta. Pasaba en las mañanas, a veces tomaba café, le daba un beso en la frente y se iba de nuevo. Entre nosotros casi no había más que cortesías, y hasta esas parecían ensayadas. Una mañana lo sorprendí en el garaje, hurgando en una caja con las herramientas de mi difunto esposo. «Quiere colgar unas repisas», dijo al notar que lo observaba. «Las pondré cuando tenga tiempo». «¿Podrías hacerlo ahora?», sugerí. Miró hacia la puerta que daba a la casa. «Está descansando, no quiero despertarla». Y así, sin más, volvió a irse, el ruido de su camioneta alejándose por la calle. Esa noche, sola en la mesa de la cocina, entendí algo. Tácito no solo le estaba dando espacio a Paloma,
Le estaba entregando la casa, pedazo a pedazo, noche tras noche. Solo me había ausentado unas horas para comprar materiales de costura al otro lado del pueblo. La calle estaba callada cuando llegué y estacioné, pero en cuanto abrí la puerta, una ola de risas y voces salió hacia mí. Globos rebotaban en el pasillo, serpentinas rosas y blancas cruzaban la entrada. Y en mi sala, por lo menos 20 mujeres apretadas unas contra otras, con platos desechables cargados de pastel y bocadillos. En medio de todas estaba Paloma, brillando bajo la atención, con una banda cruzada en el pecho que decía «Mamá en camino». Era la protagonista, abriendo un regalo envuelto en papel plateado mientras todas miraban. En cuanto me vio en la entrada, su sonrisa se tensó como un cordón jalado. «Oh, Olivia», dijo fuerte, lo suficiente para que la escucharan todas, pero con un tono vacío de la calidez que fingía mostrar. «No pensé que volverías tan pronto». «Yo tampoco pensé que entraría a una fiesta», contesté avanzando unos pasos. «Es solo un baby shower chiquito», dijo, agitando la mano. Tácito y yo pensamos que sería más sencillo hacerlo así. Sencillo al parecer significaba invitar a todas menos a mí. Mis ojos recorrieron las paredes, el pecho apretado. Cada cuadro que antes guardaba fotos familiares, mi boda, la graduación de secundaria de Tácito, parrilladas de verano, había sido reemplazado por impresiones en blanco y negro de ultrasonidos. Sobre la repisa, donde el retrato de mi difunto esposo había estado por décadas, ahora había una imagen tridimensional del bebé en un marco dorado, de esos que la gente compra como recuerdo. «Qué bonito», me dijo una mujer, con una sonrisa cortés pero confundida. «Debe estar tan emocionada de ser abuela». Apenas logré sonreír. Claro. Me escabullí hacia la cocina, tanto para huir de la multitud como para recuperar el aire. Los mostradores estaban llenos de charolas con botanas y dulces de colores pastel. Mi vajilla fina, la que solo usaba en Navidad, estaba puesta con galletas en forma de biberones y sonajas. Desde la puerta observé a Paloma moverse entre las invitadas, su mano reposando en la panza, su voz calculada para que la escucharan. «Tendremos el cuarto del bebé listo para el próximo mes», les contaba a varias. «Es tan bueno tener espacio extra en la casa ahora». Espacio extra. La frase me golpeó como una piedra. Vi a Aida, la vecina de la cuadra, parada junto a la mesa del ponche. Me miró y se encogió de hombros como diciendo que pensaba que ya me lo habían contado. No me quedé más. Salí por la puerta trasera y crucé el patio hasta la esquina donde estaban las lilas. Desde ahí todavía alcanzaba a escuchar las voces subiendo y bajando, las carcajadas que estallaban de repente. No era solo una fiesta, era una puesta en escena, y cada foto ausente, cada marco cambiado, cada sonrisa educada de un desconocido me dejaban claro el papel que me habían asignado. Ninguno. Cuando entré de nuevo por el garaje, el sonido de papel de regalo rompiéndose resonaba por el pasillo. Tomé el camino largo hasta mi cuarto, las paredes llenas de esas ecografías donde antes estaba mi vida. Y supe entonces que no era el inicio de que intentaran borrarme. Eso llevaba tiempo pasando. No fui a mi habitación a esconderme. No esa vez. Saqué mi celular del bolsillo y abrí la cámara. Desde la entrada del pasillo, medio cubierta por la pared, empecé a tomar fotos en silencio. Capturé rostros que nunca había visto, hombres y mujeres vestidos con elegancia que no eran vecinos ni compañeros de trabajo de Tácito. Uno en particular llamó mi atención, alto, de cabello oscuro, un reloj carísimo brillando bajo la luz. Tenía la misma complexión que el hombre que había alcanzado a ver en mi sala semanas atrás. Ahora se inclinaba hacia Paloma, rozándole la mano mientras le pasaba un sobre pequeño. Ella lo guardó en la faja con un movimiento rápido, echando un vistazo al grupo antes de sonreírle. Mi celular atrapó el momento con claridad perfecta. Caminé a la cocina fingiendo llenar un vaso con agua y dejé el grabador del teléfono encendido. La gente entraba y salía hasta que Paloma se reunió con una mujer en un rincón. No la conocía. Hablaron en voz baja, pero el micrófono captó lo suficiente. «Él se va a encargar de todo en cuanto nazca el bebé», dijo Paloma. Su tono llevaba esa seguridad satisfecha que ya le conocía. La mujer soltó una risita y Paloma agregó: «Y Tácito ni enterado».
¿Por qué habría de estarlo? Está demasiado ocupado tratando de mantenerme contenta. Cuando llegue el momento, daremos el paso. Yo me quedé de espaldas a ellas, enjuagando un vaso que ya estaba limpio, con cada músculo en tensión. El grabador siguió corriendo. Cuando ella se alejó, revisé el celular. 3 minutos de audio, sus palabras claras como una confesión. Guardé el archivo y mandé una copia a mi correo privado. Hice lo mismo con las fotos. Más tarde, cuando el último invitado se fue y la casa quedó en silencio, entré a la sala. Las serpentinas colgaban sobre los muebles, migajas regadas en la mesa de centro y la ecografía todavía puesta en la repisa. Paloma estaba en la cocina tarareando mientras guardaba sobras en recipientes. «Gran día», dije, recargada en la puerta. Ella volteó con una sonrisa de anfitriona satisfecha. Fue perfecto. Yo solo asentí. Seguro que sí. No preguntó dónde había estado durante la fiesta. No hacía falta. Mientras menos dijera yo, más convencida estaba ella de tener el control. Pero ahora yo tenía algo que ella no sabía, algo capaz de echar abajo su función bien ensayada. Esa noche, mucho después de que subiera a su cuarto, me senté en el escritorio, con audífonos, escuchando otra vez la grabación. La seguridad en su voz cuando dijo, «Él se va a encargar de todo», me puso la piel de gallina. Aún no sabía quién era él exactamente, pero estaba segura de algo. No era mi hijo. Y quien fuera, formaba parte de un plan que yo pensaba destapar. A la mañana siguiente manejé al centro con la excusa de hacer mandados. En vez de detenerme en el mercado, estacioné frente a un edificio de ladrillo con un letrero en letras doradas. Ramírez y Morales. Había llamado el día anterior para agendar una cita temprano. No quería que nadie en esa casa preguntara a dónde había ido. El señor Mario era un hombre bajito, de mirada aguda y voz firme pero tranquila. Me condujo a su oficina, cerró la puerta y señaló la silla de piel frente a su escritorio. «He revisado los documentos que me envió», comenzó mientras empujaba hacia mí una carpeta manila. «La escritura de la propiedad está solo a tu nombre. No hay copropiedad con tu hijo, ni hipoteca, ni gravamen de ningún tipo. En palabras simples, señora Caro, esta es su casa. El peso en mi pecho se alivió apenas un poco. Entonces puedo pedirles que se vayan». «Puede más que pedirlo», respondió él. «Puede entregarles un aviso para desalojar y si no lo hacen, iniciar un desalojo formal. Dadas las circunstancias, está en todo su derecho». Me recosté en la silla, dejando que la palabra me calara. Durante meses me había sentido como visita en mi propio hogar. Escucharlo tan claro casi me mareaba. Él se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Sin embargo, le recomiendo cautela. Una vez que entregue el aviso, las cosas se escalan muy rápido. La gente muestra su verdadero rostro cuando se da cuenta de que su situación está por cambiar. Pensé en la voz de Paloma en la grabación, las fotos en mi celular, el hombre en la sala, que no era mi hijo. «¿Qué sugiere, Paciencia?», él dijo. «Usted tiene la ventaja legal. Úsela para reunir todas las pruebas posibles. Si hay irregularidades financieras, relaciones ocultas, documéntelas. Mientras más limpio sea su caso, menos podrán darle la vuelta a la historia en su contra». Pasé la yema del dedo por el borde de la carpeta y si me tardo demasiado, él sonrió con conocimiento. Esa es su decisión. La pregunta es si quiere ganar rápido o de manera contundente. Cuando salí de la oficina, el sol estaba más alto, bañando la calle tranquila. Caminé despacio hacia mi carro, la carpeta bajo el brazo, sintiendo un pulso firme de determinación creciendo en mi pecho. Al dar la vuelta a la entrada de mi casa, la fachada lucía igual que cuando me fui, tranquila, por fuera, pero con una tormenta gestándose detrás de la puerta. Paloma estaba en la cocina, tecleando en su celular. Levantó la mirada apenas. «¿Conseguiste todo lo que necesitabas?» «Sí», contesté, dejando mi bolso sobre la mesa, todo lo que necesitaba y más de lo que ella imaginaría jamás. Fue el sábado siguiente cuando escuché las voces de nuevo, esta vez no en secreto, sino desbordándose al frente de la casa.
Autos alineaban la calle y la risa flotaba en el aire mientras yo caminaba desde el buzón por la entrada. A través de la puerta abierta, alcancé a ver un grupo reunido en la sala, copas en mano. Paloma estaba al centro como si fuera la dueña, gesticulando hacia la repisa. «Hemos estado trabajando tanto en las remodelaciones», decía a un pequeño círculo de invitados. «Ha tomado tiempo, pero por fin estoy haciendo de esta casa la mía». Las palabras sonaban ligeras, como broma, pero su tono dejaba ver otra cosa, y los gestos afirmativos de los demás me confirmaban que le creían. Entré y cerré la puerta tras de mí. Las conversaciones se apagaron lo justo para que algunas cabezas se giraran. Paloma volteó apenas, su sonrisa endureciéndose. «Oh, Olivia está aquí». Lo dijo como si yo fuera un detalle menor, alguien que se coló desde la calle. Caminé al centro del cuarto, sintiendo todas las miradas sobre mí. «Cariño», dije con voz firme, «esta es mi casa». Por un instante solo se escuchó el tintinear del hielo en un vaso. Paloma parpadeó, su sonrisa congelada. Una mujer alta, con suéter rojo, nos miró de un lado a otro. Pensé que la casa era de ambas. «No», dije sin levantar la voz pero con firmeza. «Está a mi nombre, siempre lo ha estado. La compré mucho antes de que mi hijo se casara». En el rostro de Paloma cruzó un destello, entre irritación y el esfuerzo de mantener la compostura. «Por supuesto», dijo ella con una risa forzada. «Solo quise decir, ya sabes, para que se sienta como un hogar para el bebé». No aparté la mirada. Un hogar para el bebé es una cosa, reclamarlo como tuyo es otra cosa. La mujer del suéter rojo arqueó las cejas. Un murmullo recorrió al pequeño grupo antes de que alguien cambiara rápido el tema hacia los bocadillos. Paloma se excusó y se fue a la cocina enseguida, con pasos cortos y firmes. Yo la seguí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que sintiera mi presencia. Estaba acomodando la tabla de quesos cuando entré detrás de ella. «Eso fue innecesario», dijo sin voltearse. «Lo que es innecesario», respondí, «es que andes presumiendo mi casa como si fuera tuya frente a gente que no sabe la verdad». Ella se giró levantando el mentón. «Será mía, eventualmente. Tácito y yo...» «Tácito y tú no son dueños ni de un centímetro de esta propiedad», la interrumpí. «Y te sugiero dejar de hablar como si lo fueran». Sus ojos se achicaron, pero no dijo nada. Soltó el cuchillo de queso con un golpe seco y pasó junto a mí, regresando con sus invitados, con una sonrisa tan fingida que parecía pintada. Me quedé unos minutos en la cocina, dejando que el peso de mis palabras flotara en el aire. Afuera, las conversaciones bajaron de tono y algunos volteaban hacia mí. Paloma podía cambiar mis fotos y mover mis muebles, pero no podía alterar la escritura. Y ahora todos ahí lo sabían. Al final de la noche, la mueca con la que me había recibido ya no estaba. Había sido reemplazada por otra expresión, una que pensaba abrir hasta que se rompiera. 2 días después de la reunión, decidí que ya era hora de que mi propiedad dejara de ser solo palabras. La ocasión llegó antes de lo que pensé. Tácito estaba en casa para cenar. Algo raro últimamente, y Paloma había invitado a 2 amigas para hablar de planes del cuarto del bebé. Estaban en la sala tomando café cuando salí de mi cuarto con un sobre grande y plano. No dije nada al inicio. Caminé hasta la mesa de centro, dejé el sobre y saqué el contenido. La copia certificada de la escritura quedó a la vista, con mi nombre impreso en grande en la primera página. Tácito levantó la mirada del celular, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Esto», contesté con calma, «es la escritura de esta casa. Está solo a mi nombre. Siempre ha sido así». La sonrisa de Paloma se congeló. Una de sus amigas nos miró con la taza a medio camino de sus labios. Tácito tomó el papel y lo revisó rápido. «¿Por qué nos enseñas esto?» «Porque», le respondí mirando directo a Paloma. «Ya me cansé de que la gente hable de esta casa como si fuera de alguien más. Quiero que no haya confusión». Paloma se recargó cruzando los brazos. No hacía falta armar un espectáculo. «No», concedí, «no hacía falta». Pero después de meses de que mis fotos fueran reemplazadas, mis cosas guardadas sin preguntar y de escuchar que dices a tus visitas que esta casa es tuya,
Decidí que era tiempo de aclararlo. Los ojos de Tácito pasaron de la escritura a su esposa, quedándose un segundo de más. Ella soltó una risita, pero sonó hueca. Ni siquiera lo decía en serio. La gente exagera. Acerqué mi dedo al documento. El papel no exagera. Dice la verdad. Nadie habló por un momento. Ni siquiera sus amigas parecían saber si apoyarla o irse. Al final, Tácito dejó el papel sobre la mesa, la mandíbula apretada. «Está bien, mamá. Mensaje recibido». Guardé los documentos de nuevo en el sobre con calma. Mejor que estemos en la misma página. Literalmente. La sonrisa de Paloma no regresó. Se levantó con el pretexto de ver la cena en la cocina, pero noté lo rígidos que tenía los hombros al alejarse. Tácito se quedó sentado, mirando el lugar donde había estado la escritura, como si la realidad le pesara más de lo que quería admitir. Volví a mi cuarto, guardé el sobre en el cajón del escritorio y le puse llave. El sonido de la cerradura sonó definitivo. Pero yo sabía bien que un simple papel no bastaría para resolverlo todo. Si acaso, eso solo los haría más tercos. Y si decidían plantarse, yo tenía que estar lista. Esperé 3 días más antes de moverme, lo suficiente para que la tensión por el asunto de la escritura se calmara un poco, pero no tanto como para que pensaran que ya lo había olvidado. Esa mañana me senté en la mesa del comedor con una taza de café y los papeles que el licenciado Mario había preparado para mí. Eran simples, una notificación formal de 30 días para desalojar, mencionando ocupación no autorizada, retiro de mis pertenencias sin mi consentimiento y daños visibles en el interior de la casa. Todo estaba escrito en un lenguaje claro, sin emociones, tal como Mario me aconsejó. Tácito estaba trabajando, así que sabía que sería Paloma quien respondería cuando toqué el marco de la puerta de la cocina. Ella estaba sentada en la barra, revisando el celular, con un bagel a medio comer en un plato a un lado. ¿Y ahora qué? Swingueó sin mirarme. Puse los papeles doblados frente a ella. Esta es tu notificación formal. Tienes 30 días para dejar la propiedad. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Nos vas a correr? Estoy desalojando a ocupantes no autorizados, corregí. No tienes ningún contrato de renta conmigo y has cambiado cosas de mi casa sin permiso. Eso es daño, Paloma, y también es motivo para ser removida. Ella arrancó los papeles de la mesa, leyó unas líneas y soltó una risa seca. Esto es cruel. Estoy embarazada. Tácito se va a poner furioso. El embarazo no te exime de respetar la propiedad ajena, respondí firme. Esta casa no es tuya para adueñarte ni cambiarla a tu antojo. Se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. ¿Tienes idea de cómo se va a ver esto? Para todos. Sí, contesté. Por eso tengo registros, fotos, recibos y fechas. Si quieres impugnar la notificación, estoy lista. Me observó largo rato, con un gesto calculador. ¿Tú crees que esto te hace fuerte, verdad? No, dije mientras giraba hacia la salida. Lo que hace es que no me deje borrar. Cuando Tácito regresó esa tarde, ella claramente ya le había contado. Escuchaba sus voces apagadas en la cocina. La de ella, aguda y rápida. La de él, grave y tensa. Una silla se arrastró contra el piso y unos segundos después, Tácito apareció en la sala. «¿Mamá? ¿De verdad es necesario?» Zrenia preguntó sosteniendo la notificación en la mano. «¿Lo es?», respondí sin rodeos. Él miró hacia la cocina y luego de nuevo a mí. «Ella lleva a mi hijo y ese niño merece estabilidad. Eso no significa permitir que alguien desarme mi vida para crear la suya», respondí. Su boca se apretó, pero no dijo más. Se fue de la sala y sus voces bajas volvieron a escucharse, como una tormenta que aún no sabía si estallar o disiparse. Me acerqué a mi escritorio y anoté la fecha en un papel adhesivo. 30 días a partir de hoy. Lo puse en mi calendario, marcando el día en que esperaba recuperar la casa. A la noche siguiente, Tácito entró a la sala mientras yo doblaba ropa. Su cara traía ese gesto que le recordaba de adolescente, cuando quería algo pero no sabía cómo pedirlo. Se sentó frente a mí,
con los codos sobre las rodillas. ¿Mamá? Zrenia comenzó con voz más baja que de costumbre. ¿Podemos hablar de lo de la notificación? Dejé la toalla que tenía en las manos sobre la pila. No hay nada confuso en eso. Ya sé, pero 30 días. ¿No podríamos esperar al menos hasta que nazca el bebé? No es buen momento para que ella se mude. El estrés no es bueno para... Lo interrumpí. Tácito, ¿quieres estar en esta casa porque es tu hogar o porque es conveniente para Paloma? Dudó. Es por las dos cosas. Solo no quiero cargarla con más de lo que ya lleva encima. Lo miré con atención, buscando en su rostro la certeza que solía ver cuando hablaba de lo que le importaba. ¿Estás seguro de que ese bebé es tuyo? Las palabras cayeron como piedra. Tácito parpadeó, la boca apenas abierta antes de cerrarse de golpe. ¿Qué? Zrenia susurró casi sin voz. Estoy preguntando. Dije con firmeza si estás seguro. Completamente seguro. Por un instante largo, él solo me miró. Su mirada se desvió hacia el pasillo donde estaba Paloma y después regresó a mí. ¿Por qué me preguntas eso? Tengo mis razones. Respondí manteniendo el tono parejo. Y si no puedes contestar ahora, quizá deberías preguntarle lo mismo a ella. Se recargó en la silla pasándose la mano por la mandíbula. Esto es una locura. Pero la seguridad en su voz no estaba. Tomé de nuevo la toalla, doblándola con cuidado. ¿Sabes qué es lo absurdo? Fingir que todo está bien mientras alguien se acomoda en una casa de la que se le pidió irse. Él no respondió. El silencio se alargó hasta que la voz de Paloma salió flotando desde la cocina, llamándolo por su nombre. Tácito se levantó despacio. El aviso seguía arrugado en su mano desde la noche anterior. No me miró al caminar hacia la cocina, pero noté que su paso se hizo más lento, como si cada movimiento pesara más que el anterior. Lo vi alejarse sabiendo que había sembrado algo imposible de ignorar, y tarde o temprano crecería en una verdad que no podría desoír. Eran poco después de las 9 de la noche, cuando mi celular vibró en la mesita lateral. No esperaba mensajes. El número en la pantalla era desconocido. Por un momento pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. El texto era corto, pero me dejó helada. Deberías ver esto. Abajo venían 3 fotos adjuntas. Toqué la primera y sentí que el pulso se me aceleraba. Paloma estaba en una banqueta bajo la luz amarilla de un poste, con las manos en las solapas de un saco elegante de hombre. Su cara girada lo suficiente para que viera que no era Tácito. Era mayor, distinguido, el tipo de hombre que se ve cómodo entre el dinero. La segunda foto era peor, o mejor, según cómo se viera. Se estaban besando, sus dedos enredados en su cabello. Su mano descansaba sobre la curva de su vientre en un gesto demasiado íntimo para alguien que no fuera el padre. La tercera mostraba a los dos frente a la entrada de un hotel, el hombre entregándole lo que parecía ser una tarjeta de habitación. Estaban tan cerca que sus cabezas se tocaban, sonriendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Al final del mensaje había una última línea. Él ha estado pagando por ella y por el bebé. Me recargué dejando que mi mente repasara cada comentario suelto, cada voz nocturna en la sala, cada ausencia sin explicación de Tácito. Esto ya no era rumor ni sospecha. Era una verdad atrapada a todo color. Mi primer impulso fue llamarlo de inmediato, pero me detuve. Él aún estaba digiriendo la semilla que le había puesto la noche anterior. Soltarle esto de golpe podría hacerlo explotar hacia donde no debía. En su lugar, guardé las imágenes en una carpeta segura de mi teléfono y las respaldé en mi correo. Luego respondí con un mensaje breve al número desconocido. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Esperé unos minutos, después bloqueé el celular y me puse a caminar de un lado a otro del cuarto. Las fotos se repetían en mi cabeza con detalles nítidos. La manera en que ella inclinaba la cabeza hacia él, la familiaridad fácil entre los dos. No solo lo engañaba, estaba construyendo un futuro con otro y usando la casa de Tácito, mi casa, como escenario. Desde el pasillo llegó un murmullo de risas. La risa de Paloma. Seguramente Tácito ya estaba en casa, sin darse cuenta mientras ella jugaba a ser la esposa fiel. Me serví un vaso de agua,
tomando sorbos lentos para tranquilizar mis manos. Cuando por fin vi mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana de la cocina, mi cara estaba serena, controlada. Era más que suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Ahora la cuestión era cómo usarlo en silencio, con estrategia, sin darle espacio para escaparse. Apagué la luz de la cocina y me dirigí a mi cuarto, el celular pesado en el bolsillo. Al llegar a la puerta ya tenía claro mi siguiente paso. No tardé en empezar. La tarde siguiente encontré a Paloma sola en la cocina, enjuagando lechuga para una ensalada. Tácito había salido y el silencio parecía un escenario preparado para lo que debía suceder primero. «Necesito hablar contigo», dije con voz firme. Ella levantó la mirada, desconfiada, mientras yo sacaba mi celular del bolsillo, abría la galería y le mostraba la pantalla. Sobre esto, sus ojos se clavaron en la foto donde aparecía besando a un hombre trajeado frente a un hotel. Por un instante se le borró el color del rostro, pero enseguida apretó los labios en una mueca. «Eso no es lo que parece». No bajé el teléfono. «Parece exactamente lo que es». Cerró la llave del agua, se secó las manos despacio como ganando tiempo. «Estás exagerando un momento de amistad». Pasé a la siguiente foto, la que mostraba su mano sobre el vientre de ella. «¿Y esto también es de amigos?». Su quijada se endureció. «No conoces el contexto». «Tienes razón», respondí. «Yo no, pero Tácito sí». Sus ojos se abrieron de golpe y por primera vez su voz se quebró. «No te atreverías». «Claro que sí», contesté guardando el celular en el bolsillo. «Y conviene que pienses muy bien cómo llevamos esta charla, porque se te está acabando el tiempo». Ella no respondió. Solo se dio la vuelta hacia el fregadero, rígida, fingiendo lavar otra vez la misma lechuga. Esa fue la primera fase. La segunda llegó 3 noches después, cuando Tácito y Paloma organizaron una cena pequeña con algunos compañeros de su trabajo. Me habían invitado por compromiso, pero esta vez acepté. El comedor estaba iluminado con calidez, la mesa puesta con velas y copas de vino. Al inicio la plática fluyó ligera, proyectos futuros, noticias locales. Yo dejé que me rodeara, esperando el instante adecuado. Cuando levantaron los platos y sirvieron el postre, puse mi celular sobre la mesa. «Quiero mostrarles algo», dije. Las voces se apagaron. Tácito me miró intrigado y Paloma se congeló con el tenedor a medio camino. Toqué la pantalla, aparecieron las fotos y giré el celular para que todos las vieran. El silencio cayó como una cortina. Nadie habló. Las imágenes no necesitaban explicación. La luz del farol, el beso, la mano sobre su vientre, la entrada del hotel. Cada detalle era evidente. El rostro de Tácito se aflojó, sus ojos fijos en la pantalla. «Paloma, ¿qué es esto?». Ella dejó caer el tenedor con estrépito. «No es nada, Tácito, solo un malentendido». «¿Un malentendido?». Su voz era cortante ahora. «Estás besando a otro hombre». Ella miró alrededor de la mesa buscando apoyo. Nadie se movió. Incluso sus cómplices habituales permanecieron inmóviles, copas suspendidas en el aire. «Aquí no es el lugar», siseó apartando la silla. «No», dije en voz baja. «Aquí es exactamente el lugar. Has estado exhibiendo mentiras en público por meses. Ahora la verdad recibe el mismo trato». La silla de Paloma raspó el suelo mientras se levantaba. Por un momento pensé que saldría corriendo, pero se quedó allí, respirando agitada, las manos aferradas al respaldo. Al otro lado de la mesa, la expresión de Tácito se endureció como nunca antes. Y entendí que apenas era el inicio del derrumbe. La casa estaba demasiado callada después de que los invitados se marcharon. Tácito permaneció en la mesa, mirando los platos vacíos como si las migajas pudieran darle una respuesta. Paloma se había encerrado en el cuarto. El suave clic de la puerta fue la única señal de que pensaba enfrentarlo. Yo me mantuve ocupada en la cocina, enjuagando copas, dándole espacio para que tomara su decisión. No tardó mucho. Escuché sus pasos, firmes y pesados, cruzando el pasillo. Luego su voz, primero apagada, después lo bastante clara como para atravesar las paredes delgadas. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». Hubo una pausa. Después se escuchó la voz de Paloma, ligera,
casi aburrida. ¿Importa? Claro que importa, contestó él con brusquedad. Importa si el bebé es mío. Importa si yo he sido... Ella lo interrumpió con una risa que me apretó el estómago. Tácito, tú nunca podrías darme la vida que él sí puede. Me quedé congelada en el fregadero. Esas palabras no solo eran una confesión, eran un descarte, una sentencia. Eres mi esposa, dijo Tácito con la voz quebrada. Fuiste, corrigió ella. Eso terminó cuando entendí que no tenía por qué conformarme con esto. Silencio. Después se oyeron movimientos, cajones abriéndose, ganchos raspando contra el tubo del closet. Salí al pasillo y me recargué en el marco de la puerta justo cuando Tácito apareció, pálido, rígido. No me miró, solo pasó rozándome y se dejó caer en el sillón como si el peso en su pecho fuera suficiente para mantenerlo ahí para siempre. Del cuarto llegó el sonido del cierre de una maleta. Minutos más tarde, Paloma salió, el abrigo en un brazo, el celular en la mano. No buscó mis ojos. No dijo adiós. Las luces de un coche iluminaron las ventanas delanteras y un sedán negro se detuvo en la entrada. La puerta del conductor se abrió y allí estaba él, el hombre de las fotos. Se bajó con el cuello del abrigo levantado contra el frío y tomó la maleta de sus manos sin decir nada. Ella se metió en el asiento del copiloto como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Tácito no se movió. Se quedó inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas entre las rodillas, la mirada clavada en el piso. El auto se alejó. Las luces traseras brillaron en rojo hasta que se perdieron en la esquina. La casa pareció soltar un suspiro con su ausencia. La tensión acumulada en cada rincón se disipó en algo extraño, vacío mezclado con alivio. Cerré la puerta principal y giré la cerradura, el clic suave resonando en la sala. Tácito por fin levantó la mirada hacia mí y ya no quedaba nada del muro defensivo que había sostenido por meses. «Se fue», dijo, como si nombrarlo pudiera hacerlo real. Asentí. «Sí, ya se fue». Se recostó, la cabeza apoyada en los cojines, los ojos cerrados. El aire entre nosotros era denso, pero ya no hostil, solo quieto. Por primera vez en meses, la casa volvió a sentirse mía. Pero también era otra cosa, como el desastre después de una tormenta, cuando uno se queda de pie preguntándose qué sigue intacto y qué ya no tiene remedio. Me acerqué a la ventana, mirando la entrada vacía. El silencio no se quedaría así para siempre. Pronto llegaría el siguiente paso y yo tenía que estar lista. A la mañana siguiente de la partida de Paloma desperté antes del amanecer. Por un instante, acostada en la cama, casi esperaba escuchar su voz recorriendo el pasillo o el ruido de ella moviendo trastes en los gabinetes. En cambio, solo había quietud, de esa que se pega a las paredes y se mete en las esquinas. Preparé café, lo serví en mi taza favorita, la misma que ella había escondido en el fondo del mueble, y lo llevé a la sala. Las cajas donde había guardado mis cosas seguían apiladas contra la pared. Dejé la taza y comencé a desempacar. Foto por foto, cada imagen regresó a su lugar. Tácito a los 10 años, sonriendo con un diente menos, mis padres en su porche, Rosalina y yo abrazadas en una playa ventosa. Sentía cómo el aire cambiaba a medida que cada marco reclamaba su espacio. Ya para media mañana fui hacia la parte trasera de la casa, la habitación que se había pensado para el bebé. Las paredes seguían pintadas de un verde menta suave, elección de Paloma. Un móvil de lunas y estrellas de plástico colgaba sobre la cuna que ella había insistido en armar justo en medio de mi casa. Me quedé ahí un rato, todavía flotaba el olor a pintura fresca y a expectativas. Luego fui a la ferretería. Para la tarde, con las ventanas abiertas, ya estaba pintando encima del verde una capa nueva en color arena cálido. Con cada pasada, el cuarto iba perdiendo una capa de su marca. Cuando las paredes secaron, desarmé la cuna pieza por pieza y la llevé al garaje. En su lugar coloqué la cama de roble para visitas. Había guardado todo, alisando una colcha encima hasta que el cuarto se veía como parte de la casa y no como si esperara algo que jamás volvería. En la sala metí sus floreros y adornitos en una caja de cartón y la cerré con cinta. Con eso quedaba terminado. Tácito pasó de refilón, se detuvo en la puerta mientras yo quitaba el polvo del librero.
No dijo mucho, solo: «Se ve como antes». «Se ve como debe», le corregí, y él asintió antes de alejarse por el pasillo. Al caer la tarde, la casa se sentía más ligera. Mis libros estaban de nuevo en su sitio. La cocina despejada y en el cuarto de visitas todavía flotaba un ligero olor a pintura. Caminé despacio por cada rincón, dejando que el silencio se instalara dentro de mí. Cuando al fin me senté en mi sillón favorito, el mismo que ella había querido mandar a la bodega, respiré profundo y escuché, sin pasos arriba, sin discusiones tensas tras las puertas. Solo el zumbido del refri y algún crujido de la casa asentándose. Era el mismo silencio que había extrañado por meses, pero ahora tenía otro peso, más lleno, distinto. ¿La paz siempre sonaba así de fuerte? No tenía respuesta aún, pero sabía que lo que venía estaba cerca y estaba lista para enfrentarlo. La idea me llegó una semana después, cuando ya la casa estaba tranquila. Estaba ordenando una caja de sábanas en el cuarto de visitas, doblándolas para guardarlas en el baúl de cedro al pie de la cama. Entonces entendí que ese cuarto no tenía por qué estar vacío. Lo había recuperado, sí, pero ¿y si recuperarlo significaba más que volverlo mío otra vez? Esa noche, tomando té, pensé en los meses en que me sentí extraña en mi propio hogar, cómo me carcomía la sensación de inseguridad, cómo me hacía dudar de mi lugar. Y pensé en las mujeres que había conocido en eventos de la comunidad, en comidas de la iglesia, incluso en el súper, con sonrisas que no les llegaban a los ojos. Sabía algunas de sus historias y podía imaginar las que no contaban. A la mañana siguiente llamé a Malena, una vieja amiga que ayudaba en un refugio para mujeres. ¿A veces tienen casos de alguien que ya quiere irse, pero solo necesita un lugar seguro por unas semanas?, le pregunté. Su voz se iluminó. Todo el tiempo. Casi siempre estamos a tope. ¿Por qué lo preguntas? Estoy pensando en abrir mi cuarto de visitas, sin renta el primer mes, solo como un puente mientras se acomodan, le respondí. Malena no dudó. Eso puede cambiar vidas, Olivia. 2 días después vino con folletos y una lista de reglas, desde la privacidad hasta protocolos de seguridad. Recorrimos la casa hablando de candados y de la calma que alguien necesitaría. Aquí se siente seguro, dijo. Al final de la semana recibí a mi primera huésped. Se llamaba Isabel. Llegó con 2 maletas y una mirada vacía, las manos temblando al dejarlas en el suelo. No le pregunté más que lo necesario. Solo le enseñé la cocina, el baño y un estante para sus cosas. Esa primera noche la escuché andar despacio en la cocina pasada la medianoche. En la mañana se disculpó. No podía dormir, murmuró. No tienes que disculparte por existir aquí, le dije, y lo sentía de corazón. Pasaron los días y vi cómo sus hombros se iban relajando. Empezó a salir a caminar por las tardes. Regresaba con bolsitas de mandado que ella misma compraba. Un día cocinó pasta sencilla y me dejó un plato en la barra. Una noche, mientras lavábamos trastes, me dijo: «No creí que volvería a sentirme segura en la casa de alguien más». Lo pensé después, ya sola, en cómo un espacio puede volverse cárcel o refugio, según quien tenga la llave. A la mañana siguiente le escribí un correo a Malena. «Hagamos que esto sea regular». Cuando Isabel se fue 3 semanas después, me abrazó fuerte y dejó una nota en el buró. «Me diste más que un cuarto, me devolviste el aire». Me quedé en la puerta después de que se fue, viendo el sol entrar sobre la cama vacía, y supe exactamente qué hacer. 2 semanas después de la partida de Isabel, Malena me volvió a llamar, esta vez con urgencia y esperanza en su voz. «Es joven», dijo Malena, 23. «Tiene un niño, quizá de 2 años. Solo necesitan un lugar estable mientras ella empieza su nuevo trabajo». No lo dudé. «Tráelos esta tarde». Pasé la mañana ventilando el cuarto de visitas, acomodando la colcha y colocando un pequeño florero con margaritas en la mesita de noche. En la esquina puse una canasta con juguetes que había comprado en una tienda de segunda mano, un tren de madera, varios libros ilustrados y un conejo de peluche. La casa se sentía distinta, más ligera cuando la preparé para un niño.
Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y vi a una joven delgada cargando en la cadera a un niño. Tenía la mirada cansada, pero la espalda recta, esa firmeza de alguien que ya ha librado más batallas de las que debería. «Ella es Mireya», dijo Malena, «y este es César». César escondió el rostro en el hombro de su madre, mirándome con unos ojos cafés llenos de cautela. Me agaché un poco. «Hola, bienvenidos». Mireya cambió de postura, dudando. «No quiero ser una carga». «No lo eres», respondí con firmeza. «Este ahora es tu lugar seguro». Le entregué las llaves, una para la puerta principal y otra para su cuarto. Ella las giró en su mano como si fueran un tesoro. Les mostré la cocina con lo básico, el cuarto de lavado, el pequeño patio donde César podría jugar. Mireya seguía asintiendo, murmurando «gracias», como si temiera que no bastara. Esa tarde escuché las risas de César saliendo del cuarto de visitas mientras movía el trenecito sobre la colcha. Mireya entró a la cocina mientras yo secaba los trastes, sosteniendo un monitor para bebé. «Ya se siente más tranquilo aquí que en meses», dijo en voz baja. Durante la semana la casa se llenó de sonidos que no escuchaba desde hacía años. Pasitos apresurados sobre el piso, nanas suaves atravesando la pared por la noche, el golpeteo de las tazas cuando compartíamos café por la mañana antes de que ella saliera a entrevistas de trabajo. Una tarde se ofreció a cocinar. Preparó pollo a la parrilla con verduras asadas y se movía en la cocina con ese cuidado que me recordó a cuando yo cocinaba para Tácito de niño, haciendo de cada plato una forma de dar calma. Mientras cenábamos, César balbuceaba sobre el parque grande que habían visitado y la sonrisa de Mireya salía más fácil que el día que llegó. «No pensé que pudiera empezar de nuevo», confesó, «pero estar aquí me hace creer que sí puedo». Esa noche, después de que se acostaron, me quedé en la sala escuchando el zumbido del monitor que había dejado sobre la barra. La casa se sentía habitada, no invadida. La energía era cálida, no sofocante. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no estaba esperando el próximo conflicto o traición. En cambio, escuchaba el ritmo constante de un hogar que había encontrado de nuevo su equilibrio, esta vez con la compañía correcta bajo su techo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.